Padre, te doy gracias de nuevo esta noche porque podemos venir y tomar este tiempo para abrir tu palabra, Señor. Esta palabra que tú inspiraste, que tú diste, este es el soplo espiritual tuyo que tú diste a hombres y mujeres para escribir, para que fuese para nosotros instrucción. Espíritu Santo, pido que tú seas el que nos dé iluminación y revelación de cada cosa que se va a hablar en esta noche. Úsame como una vasija para sembrar y poder ayudar a los que están sintonizando a tener entendimiento y poder tener conocimiento y convicción del evangelio eterno del reino de Dios. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, de nuevo, bienvenidos esta noche. Vamos a ir donde te dije que íbamos a empezar esta noche, que es en Mateo capítulo 3. Y hemos estado mirando en esta serie de completos en Cristo. No olvide que esta serie la comenzamos en el libro de Juan, el capítulo 3, en la conversación que había entre Jesús y Nicodemo, ese hombre prominente, maestro de la tradición judía, gran conocedor de la ley y los profetas. Y ese hombre vino a preguntarle ciertas preguntas a Jesús en cierta ocasión. Y entonces eso está en Juan capítulo 3, toda la conversación. Un versículo de Juan 3 muy conocido es Juan 3:16. Y ese versículo, Juan 3:16, que todos conocemos muy bien, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él confiara, dependiera, creyera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo es la esencia de lo que es la justicia del gobierno de Dios, que es el evangelio del reino de Dios. Dios no es un religioso, Él no tiene una doctrina religiosa. Dios es un gobierno, por lo tanto Él tiene un evangelio, unas buenas nuevas. Él nos presenta a nosotros lo que es su reino, su gobierno, las leyes espirituales, los principios espirituales y las verdades espirituales. Entonces, en Juan 3:16 está la esencia de lo que es la justicia de Dios dentro del gobierno en el aspecto judicial. El hombre en el comienzo había transgredido y dado luz al pecado. Y cuando el hombre dio luz al pecado, él se cayó del propósito por el cual fue creado, que fue ejercer dominio, sojuzgar la tierra y llenar la tierra del conocimiento y de la gloria de Dios. Pero el hombre, por desobediencia a la orden del gobierno de Dios, él se cayó del propósito. Esa desobediencia lo tumbó del propósito. Pero también sucedió algo muy serio, que ya Dios se lo había dicho al hombre: si me desobedeces y comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. La palabra muerte allí significa separación, y es separación espiritual, no física, porque Dios es un espíritu y el hombre fue creado espíritu. Entonces es una separación espiritual. Entonces, cuando el hombre desobedeció y la mujer también, los dos fueron espiritualmente separados de Dios, caídos del propósito por el cual fueron creados, y ahora estaban condenados a separación eterna, muerte eterna. Pero entonces, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a ti y a mí y a todos los seres creados en este mundo, que Él mismo dice: yo voy a usar mi justicia para traer la solución al problema y la condena que el hombre causó por su libre albedrío. Y entonces, en Juan capítulo 3, versículo 16,
nos explica qué es esa justicia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él, y no olviden que aunque los traductores tradujeron la palabra creer, ahí la palabra en el idioma original no tiene nada que ver con creer, sino es pisteu, que significa confiar, depender, estar seguro en todo lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Entonces, el versículo en sí debe decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él confiara dependiese y tuviese seguridad en todo lo que ese Hijo hizo por Él, ese no se pierde, mas tiene vida eterna. Y ahí está la esencia del nuevo nacimiento, porque es en el nuevo nacimiento espiritual, el cual Nicodemo no entendió. Si tú ves los versículos al comienzo de Juan 3, el versículo 3, 4 y 5, tú te das cuenta que Nicodemo está todo confundido. Nicodemo no tiene ni idea de lo que Jesús le está hablando del nacer de nuevo para ver el reino y del nacer de agua y de espíritu para poder entrar en el gobierno de Dios, en el reino de Dios. Entonces, Jesús sigue enseñándole a este hombre de lo que es el nuevo nacimiento espiritual. Y entonces el nacimiento espiritual es el fruto, es el resultado de cuando tú y yo confiamos, dependemos y estamos seguros de todo lo que ya Jesús hizo por ti y por mí en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión a sentarse a la diestra del Padre para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la esencia de Juan 3:16. Ahora, te estoy recordando esto porque esto lo hemos enseñado ya por muchas semanas en esta serie, pero siempre es bueno repetir. Yo llevo 45 años haciendo esto y yo sé que el pueblo se olvida rápido. Hay que repetir, hay que repetir. Por eso tenemos 4 evangelios, porque Dios mismo sabía que había que repetir. Las epístolas de Pablo, muchas son repeticiones. Él está diciendo lo mismo a diferentes congregaciones, pero es lo mismo. Él está repitiendo. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos oír y oír y oír para poder tener entendimiento y convicción. Por eso te lo vuelvo a repetir. Ahora, anoche comenzamos a mirar una palabra en la Biblia que es muy común hoy en día. Se usan los púlpitos continuamente. Yo lo escuché, este domingo pasado escuché como 9 mensajes en diferentes lugares, los escuché por el internet, y todos usaron esta palabra, todos los predicadores, todos dentro del mensaje que estaban predicando. Porque es una palabra muy común usada en el evangelio tradicional evangélico de la cultura cristiana religiosa que ha existido por mucho tiempo. Y es la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Ahora, para algunos que están sintonizando, porque ahí veo a alguien que acaba de entrar que no estaba anoche, quiero decir lo que dije anoche para que nadie se asuste. La palabra y el principio de lo que es arrepentimiento es parte del evangelio del reino de Dios. Está en su palabra continuamente. Tiene un lugar muy específico. El problema no es la palabra. El problema es en el contexto y en la connotación que muchos predicadores y pastores y evangelistas y apóstoles y profetas y demás han usado la palabra arrepentimiento. Es en el contexto, en la aplicación que ellos quieren darle a la palabra arrepentimiento, y ahí es donde ha estado el problema, porque han usado esta palabra mal usada, fuera de contexto, y han creado un pretexto. Y como consecuencia, entonces, esta palabra arrepentimiento casi que está vinculada, porque así se ha enseñado tradicionalmente, con muchas de
de lo que tiene que ver la relación personal entre tú como hijo o hija de Dios con tu Padre Celestial, con tu Rey de Reyes y Señor de Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y esa palabra arrepentimiento se ha usado como una palanca, se ha usado como un bate, se ha usado como un fuete, un látigo, se ha usado tanto que ha perdido el valor, pero más que todo, como nunca se ha enseñado, como comenzamos a enseñarte anoche, entonces muchos del pueblo de Dios no entiende la correcta aplicación de la palabra arrepentimiento. Anoche miramos en el Antiguo Testamento. Miramos en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 6, donde Dios dice allí, me pesa haber creado al hombre. En algunas traducciones dice, me arrepiento de haber creado. Pero Dios no tiene nada que arrepentirse, porque Dios es un Dios perfecto, justo. En Él no hay iniquidad, en Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Él no necesita arrepentimiento. Entonces, la palabra usada ahí en Génesis 6:6 no tiene nada que ver con que Dios hizo algo malo y ahora Él se está arrepintiendo. No. Es más, en algunas traducciones está correctamente traducido, donde dice, y Dios le pesó, le dio tristeza de haber creado al hombre. Eso sí, pero usar la palabra arrepentimiento en vez de tristeza, en vez de que le pesó haberlo hecho, ya es muy diferente. Y también miramos varios ejemplos. Miramos el ejemplo en Éxodo 13, donde el pueblo de Israel ha salido de Egipto, de la esclavitud. Dios los está llevando a la tierra prometida. Y entonces Dios dice lo siguiente. Dios dice, este pueblo que acaba de salir de estar 430 años en esclavitud, si yo los llevo a la tierra prometida ahora, se van a encontrar con los filisteos. Van a tener que tener guerra. Y ellos no están preparados, han sido esclavos, tienen mente de esclavos. Cuando lleguen y vean en la tierra prometida la lucha y la realidad de que van a tener que pelear por la tierra, ellos se van a arrepentir y van a querer regresar. Noten, eso es Dios hablando del pueblo. Ahora, no es que el pueblo había hecho nada de maldad, de pecado, de iniquidad, de transgresión, no. Dios lo que está diciendo es, el pueblo, cuando se enfrente, como no son guerreros, van a tener miedo y entonces van a virar, van a tener un cambio de pensar y van a decir, no queremos la tierra prometida, vámonos para Egipto porque no sabemos pelear. Y entonces ahí en Éxodo es donde Dios dice, no los voy a llevar, vamos a llevar a darle unas vuelticas por el desierto, a prepararlos. Entonces, volvemos a decir, ahí en Éxodo, creo que era el capítulo 13, el versículo 17, en Éxodo 13, 17, allí es donde Dios usa esa palabra arrepentirse. Te estoy mostrando otro contexto, para que vean las diferentes aplicaciones. Dicho sea de paso, esa palabra en el idioma original, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es la palabra nakam. Y es la misma que se usa en Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio y en Primera de Samuel, donde miramos anoche. No vamos a mirar esos versículos esta noche. Entonces, es la misma palabra con el mismo contexto y la misma aplicación. Cambio de mente, me pesa, me da tristeza, siento mucho haber puesto a Saúl como rey. No es que me arrepiento porque hice algo malo, Dios no hace nada malo. Entonces, quiero que entiendan eso para que empiecen a ver las diferentes aplicaciones de la palabra arrepentirse en la palabra de Dios. Yo te prometí que durante esta parte de esta serie va a tomar 3 días.
esta noche y luego en la próxima ocasión que nos juntemos va a ser la última parte. Y vamos a mirar en la palabra dónde es que se usa la palabra arrepentirse en el contexto correcto a cuando es maldad, transgresión, pecado y el ser humano tiene que reconocer, tomar responsabilidad y renunciar a esa decisión que ha hecho que tiene que ver con el pecado y con la maldad. Sí, pero no en todas las aplicaciones es la palabra. Y quiero decírtelo por esto, porque yo te dije anoche y te lo voy a decir esta noche otra vez. En Juan 3:16 no se usa la palabra arrepentimiento. Jesús no la usó. Jesús no dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para todo aquel que se arrepienta, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no lo dice Juan 3:16. La palabra arrepentimiento no aparece en Juan 3:16. Es más, la palabra arrepentimiento no aparece en todo el capítulo de Juan 3. En la conversación de Jesús con Nicodemo en cuanto al nuevo nacimiento. Anoche miramos en Romanos capítulo 10, versículos 8 en adelante, hasta el 12, donde se está hablando de que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, tú eres salvo. Ahí está hablando de la salvación espiritual. Eres nacido de nuevo. Ahí tampoco se usa la palabra arrepentimiento, solo se usa de confesar, creer, tener certeza de que Jesucristo es tu Señor. Tú confiesas que Él es mi autoridad, mi cabeza. Estoy sujeto a Él ahora. Él es mi Rey de reyes y Señor de señores. Eso es lo que dice Romanos 10. Y entonces dice que si tú crees que Dios lo resucitó, en otra parte, tú tienes que entender el propósito de la resurrección, creerlo. Y si tú crees eso, dice el Evangelio en Romanos, escrito por Pablo, dice, eres salvo. Ahí tampoco está la palabra arrepentimiento. Sin embargo, yo veo, hay muchos pastores que están sintonizados esta noche. Bienvenido a cada uno de ustedes, mis amados. Le garantizo que muchos de los pastores que me están ahora mismo sintonizados, escuchándome, o este domingo pasado o hace poco usaron la palabra arrepentimiento en conjunto con el nuevo nacimiento. Sin embargo, Jesús no la usó, Pablo no la usa en ese contexto. Hay otros contextos donde es usada, eso lo estudiaremos ya en la próxima sesión. Pero yo te dije anoche que íbamos a empezar esta noche en Mateo capítulo 3. Entonces, todo lo que te he dicho hasta ahora es un repasito de donde empezamos anoche y lo que es esta serie. Porque esta serie se titula Completos en Cristo. ¿Qué significa? Que Dios desea que tú como hijo, hija de Él, tengas una seguridad, una certeza, tengas paz, tengas el gozo de que tú ya estás completo y completa en Cristo Jesús. Ya estás lleno, ya estás a plenitud. Todo lo que eres en Cristo Jesús. No hay nada que tú puedes añadir. No hay nada que tú puedes hacer. Porque estar completo en Cristo no depende de lo que tú haces, sino de todo lo que Dios hizo en Jesús, en Jesucristo, y está haciendo por ti y por mí, por su gracia. Eso es. Entonces, vamos a Mateo capítulo 3 de nuevo. En Mateo 3 se nos presenta a Juan el que bautizaba. La tradición religiosa le llama a Juan el Bautista, pero Juan no era bautista ni tenía nada que ver con los bautistas. Juan lo que hacía era que él bautizaba, era un bautizador. Era un joven que nació pocos meses antes de Jesús. Él era un familiar de Jesús, era primo de Jesús. Cuando su madre Elizabeth estaba embarazada, ella vino a visitar a María, que era la madre de Jesús, que también estaba embarazada. Y cuando las dos se encontraron, Juan, que estaba dentro de la barriga de Elizabeth, su mamá, él brincó, dice la palabra, su espíritu brincó adentro, porque estaba en la presencia del espíritu vivo concebido en María. Bueno, Juan nace primero. Y Juan se convierte en el heraldo. La palabra heraldo es aquel que anuncia la llegada del rey.
aquel que sale a ser un anunciador, un mensajero, el heraldo. Entonces Juan, él fue el heraldo que Dios escogió. Es más, Dios lo profetizó. Si tú lees la profecía del nacimiento de Juan, cuando el ángel viene y le habla a Zacarías, que es el padre de él, le dice por qué es que Juan va a nacer, qué es lo que va a hacer. Todo está allí. Entonces, Juan nace con un propósito. Es anunciar y ser mensajero del rey que viene. Del rey que viene. Juan también fue instruido a vivir una vida un poco diferente a la tradicional. Él estuvo mucho tiempo en el desierto, comiendo mayormente vegetales, legumbres y cosas muy del desierto. Y todo esto en preparación para anunciar la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Mateo capítulo 3 empieza a hablarnos acerca de este Juan y su ministerio. Vamos a leer de nuevo versículo 1 y 2 y 3 de Mateo capítulo 3. En aquellos días llegó Juan el que bautizaba, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Bueno, y entonces sigue hablándonos ahí acerca de la vestimenta de Juan, etc. Pero yo quiero que tú veas lo que dice el versículo 2, porque esto es lo que Juan, el que bautizaba, el heraldo, el mensajero, el que vino a anunciar la llegada del Señor, del Rey de Reyes, lo que él dijo. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, yo quiero decirte que esta palabra aquí, arrepentíos, Juan no se la está diciendo a un grupo de malvados, de pecadores, digo, todo el mundo es pecador. La Biblia dice que todos hemos pecado. Nadie que ha nacido en esta tierra no es pecador. Pero yo quiero que tú, sí, eso es así. Pero quiero que sepas que Juan aquí no era que tenía una audiencia de un montón de gente mala, llena de maldad, de transgresión, de paganos, de blasfemos. No. Es más, el público al cual Juan le está hablando es un público religioso. El público al cual Juan le está hablando es en el que él creció, el pueblo judío, los sacerdotes judíos, los ancianos judíos, los maestros, los fariseos, los saduceos, los escribas, todo lo que formaba el sistema judío, la sinagoga. Ese era el grupo que Juan, porque Juan creció. Él creció en eso, él era un judío, él creció como judío, él asistió a la sinagoga, él conocía a los que enseñaban allí, él conocía a Nicodemo. Entonces, él aquí, note que dice aquí, en Judea. ¿Quiénes vivían en Judea? Los judíos de Judea, de la tribu de Judá. Entonces, él no está en un lugar extranjero lleno de gente que no estaban en pacto con, él no está con los filisteos, ni los cananeos, ni los heteos, no, él está en Judea con los judíos. Y a ellos les está diciendo: arrepentíos. Él usa esta palabra, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino, el gobierno de los cielos se ha acercado. El reino, el gobierno. Cada vez que tú leas la palabra reino en la Biblia, tiene que ver con gobierno, no tiene que ver con un sitio por allá en el tercer cielo místico donde tú vas a ir a volar con los ángeles, con tu abuelita y tu tía y tu prima y todos los otros que se fueron antes de ti. No, eso no tiene nada que ver. Esas son las fábulas religiosas que te han enseñado desde niño y que te han engañado. Cuando la Biblia se habla del reino, se está hablando del gobierno de Dios. Cuando se habla de que el reino se está acercando, es que el gobierno de Dios se está acercando. Entonces Juan está diciendo arrepentidos, pero yo quiero que miremos esta palabra que Juan usó.
Porque la palabra que Juan usó aquí en Mateo capítulo 3, versículo 2, es la palabra metanoeo en el griego. Metanoeo. Ahora, esta palabra es importantísima, porque esta palabra básicamente lo que significa es cambiar la forma de pensar, reconsiderar lo que ya pienso, lo que ya sé, y al reconsiderarlo, hacer un cambio de sentir, un cambio de mente. Déjame simplificártelo. Juan, el que bautizaba, está diciendo a los religiosos: arrepentíos, metanoeo. ¿Qué significa? Ustedes necesitan tener un cambio de mente, necesitan pensar diferente a como están pensando. Ustedes están muy concentrados en la ley, los profetas, los sacrificios, las ordenanzas, las vestiduras, las comidas, el día que se guarda, la luna, la nueva luna, la extra, la fiesta. Todo eso es lo que llena el pensamiento de ustedes y la forma de pensar de ustedes. Pero necesitan un metanoeo, necesitan un cambio de pensar. Tiene que venir un paradigma a cambiar la forma que estás pensando. Eso es lo que Juan está diciendo. Él aquí no está hablando nada de maldad, de pecado, de transgresión. No, él está hablando de la forma que este grupo religioso piensa y que necesitan tener un cambio. Pensar diferente, reconsiderar lo que he aprendido y examinarlo y pensar, hacer un ajuste, hacer un cambio. Esa es la palabra que Juan está usando aquí. Vuelvo a decirte, en el griego original es la palabra metanoeo. Metanoeo. Tú mismo la puedes buscar si tú quieres. Si tienes una concordancia bíblica de Strong, búscala, que ahí está la definición. Ahora, vamos un poco más abajo en el mismo libro de Mateo y vamos a mirar en el mismo capítulo 3, ¿okay? Mismo para capítulo 3, y vamos a ir al versículo 11, porque aquí Juan vuelve a usar la palabra arrepentimiento o arrepentidos. Mira lo que dice ahora aquí. Este es Juan, el que bautizaba, que está hablando. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mi familia, lo dije anoche y lo vuelvo a decir esta noche. Este versículo 11 de Mateo 3 casi nunca se enseña. Muy rara vez. Yo te lo puedo decir porque yo nací en la iglesia. Mi padre era pastor. Yo lo escuchaba predicar todas las semanas. He escuchado miles de pastores en mi vida. Voy a cumplir 77 años aquí en pocas semanas. Así que yo he escuchado bastante. Además, yo llevo 45 años haciendo esto. Así que también he estado alrededor y también he enseñado. Y una cosa sé, en mi experiencia personal, Mateo 3:11 es un versículo que no se enseña mucho. Pero es un versículo poderosísimo. Por eso está en Mateo, por eso está en el capítulo 3 y por eso está en el contexto de cuando Juan está anunciando, es el heraldo, el mensajero, está preparando el camino. Eso es lo que dice, que él está haciendo lo que Isaías había profetizado y él está cumpliendo esa profecía. La voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor. Entonces, él viene a anunciar el que viene, el gobierno que viene, el reino. Él está exhortando a que tiene que haber una forma diferente de pensar, hay que cambiar la forma de considerar las cosas, porque el que viene con algo muy diferente.
El que viene no viene con un bautismo de arrepentimiento, sino viene con un bautismo que es en el Espíritu Santo y un bautismo de fuego. Mañana en la noche vamos a entrar profundamente qué significa eso, porque eso es lo que no se ha enseñado en el tradicional mensaje evangélico cristiano que se ha enseñado por cientos de años. Y por eso es que el evangelio del reino y del poder de la gracia del evangelio del reino ha perdido su poder y su esencia. Y por eso es que cientos y miles y millones de hombres y mujeres alrededor del mundo, y yo he conocido a cientos y miles de ellos, no tienen la seguridad, no tienen la certeza, no tienen la confianza de que están completos en Cristo, sino que cada día tienen que hacer algo para ganarse algo. Tengo que guardar un día, no puedo comer esto, tengo que vestirme de esta forma, tengo que asistir a tal iglesia, tengo que creer en tales libros, tengo que adorar así, tengo que orar así, tengo que ir a vigilia, tengo que ayunar así. Siempre todo es haciendo algo para ver cómo me gano el favor de Dios, a ver cómo me gano la misericordia y la gracia. No, tú no te puedes ganar nada, porque es un don de Dios. Eso es algo que proviene de Dios, por Dios, para su justicia en tu vida y en la mía. Y por eso es importante entender lo que te estoy enseñando. Yo te he estado enseñando ya por más de 15 semanas este tema, completos en Cristo. Si algunos de ustedes no lo han visto, pueden ir a la biblioteca de Facebook, que ahí están todos los temas, completos en Cristo. También lo estamos subiendo en YouTube, en el canal mío, Pastor David Castro, en YouTube. Ahí también están, los puedes ver allí. Ahí estamos subiéndolo poco a poco, no los tenemos todos todavía, pero ahí poco a poco los estamos subiendo. Pero es importante que tú sepas que estás completo en Cristo. Eso te trae paz, gozo, seguridad, te trae valor, te trae identidad. Mira, yo veo personas que están escuchando esta misma noche, personas que yo conozco. El problema grande que ellos tienen no es que no van a la iglesia, llevan yendo a la iglesia 25 años, pero no tienen identidad. Siempre están inseguros, siempre están tratando de impresionar a alguien. No tienen denuedo, no tienen espina dorsal, no saben decir no y no saben decir sí. ¿Por qué? Porque le tienen temor al hombre, le tienen temor al pastor, le tienen temor al profeta, le tienen doble temor al apóstol, le tienen temor a la iglesia, le tienen temor a la junta que se junta, que nada junta, le tienen temor a todo menos a Dios. Y la razón por qué no le tienen temor a Dios y por qué viven doble vida y por qué están inseguros es porque no saben que están completos en Cristo. No saben la totalidad, la llenura, la plenitud de lo que eres en Jesucristo, tu Rey y tu Señor. Y por eso estamos aquí. Dice Juan, y vuelvo a leerlo: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. En otras palabras, él no viene a usar las técnicas mías, él no viene a usar el método mío, él no va a usar lo que yo estoy haciendo. Él es mucho más poderoso. Y como él es más poderoso, él es el Señor del reino, del gobierno eterno de Dios. Él viene y él os bautizará con el Espíritu Santo, que es parte de la deidad de Dios, y con fuego, un fuego consumidor. Oh, gloria a Dios por ese fuego. Déjame leer 2 versículos más de lo que Juan dijo en Mateo 3. Versículo 12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. El mismo Jesús llegó allí para ser bautizado. Ahora, ya vamos a terminar, y quiero terminar donde vamos a empezar mañana, que es en Mateo 4. Porque ahora en Mateo 4 ya no es Juan. Ya Mateo no está hablándonos de Juan.
Ahora Mateo nos está hablando de Jesús. Ahora es Jesús después que ha sido tentado por Satanás en el desierto 3 veces. Y entonces Jesús le dice a Satanás, en el versículo 10, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí ángeles vinieron y le servían. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Noten ahora, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región del Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese la profecía de Isaías. Y dice el versículo 17, el versículo 15 y 16 la profecía de Isaías, pero el versículo 17, aquí donde vamos a empezar mañana en la noche, o en la próxima ocasión que nos vemos. Desde entonces, o sea, desde este momento, cuando Satanás se va, Jesús es victorioso, sale del desierto, Juan, el que estaba bautizando, el heraldo, el mensajero, está preso. Desde ese momento, entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Jesús usa la misma palabra que usó Juan al comienzo del capítulo 3. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí vamos a comenzar mañana en la noche. Hasta entonces, mi familia, yo te digo que es un gozo y una bendición estar contigo. Yo considero esto un gran privilegio. Doy gracias a Dios que Dios tocó mi cuerpo durante este tiempo con el asunto del COVID. Como les dije anoche, yo salí positivo y tuve que estar en cuarentena por varias semanas. Por eso no tuvimos transmisión. Pero quiero decirte que cada día estoy más fuerte que nunca. El Señor ha sido muy bueno conmigo, su gracia se ha derramado sobre mí. Pero yo sé y yo le he dicho al Señor, Señor, ya que me das años para seguir viviendo y ya que estoy saliendo de este COVID, estoy aquí para ser vasija tuya, para anunciar tu evangelio como nunca antes. Yo estoy comprometido como nunca antes con el evangelio del reino. No me voy a doblar ni nada a la derecha ni a la izquierda. Por eso renuncié a muchas cosas que estaba vinculado, porque yo quiero, al igual que Pablo en Hechos capítulo 28, sin impedimento, poder anunciar el evangelio del reino a todo aquel que quisiera escucharlo. Y eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Estamos comprometidos con eso. Ustedes nos van a estar viendo mucho más a menudo. Vamos a tener otros medios, otras cosas que vamos a usar para traer y enseñar este evangelio del reino. Te anuncié anoche que pronto empezaremos la escuela de entrenamiento del ejército del reino. Ya para septiembre esperamos ya estar rodando con la escuela. Tú puedes tomarla allí donde estás, porque la vamos a hacer en línea. Va a ser por Zoom. Y todo el que desee, no importa dónde tú estás, tú puedes ser parte de la escuela. Si quieres información, mándanos una notica, aunque muy pronto te vamos a estar anunciando más sobre eso. Hasta la próxima vez, sean bendecidos con toda riqueza y bendición espiritual. Les amo. Siéntanse cada día más seguros de lo que son y lo completo que están en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por cada hermano y hermana, cada persona, cada ministro que está escuchando estas palabras, sintonizado en diferentes países, o cualquiera que lo oiga en el futuro. Venga tu reino, hágase tu voluntad en ellos. Espíritu Santo, dales iluminación, dales convicción, dales claridad y entendimiento del rema de tu palabra. Gracias, Padre, por darme la honra de ser una vasija, de traer a la eclesía tuya el evangelio del reino. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Son bendecidos. Les amo.